Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Xixona, desde donde repasaremos la actualidad del día, que como saben hoy tiene dos grandes protagonistas que han pasado su primera noche en la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García. Luego ya, en el tramo magazine, a partir de las 10 de la mañana, tendremos tiempo para contarles aquello que nos ha traído hasta Xixona, en el corazón de la provincia de Alicante, y les hablaremos de turrón y de Navidad. Y eso es lo que ha cambiado en unas pocas horas para el gobierno, la perspectiva de la Navidad, porque una cosa es verlo venir y otra muy distinta es ver cómo efectivamente pasa, cómo entra en prisión quien fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza del presidente del gobierno. Es evidente el daño político para Pedro Sánchez en un momento además de una constatable debilidad parlamentaria. Pocos días después de que quedase en libertad de momento Santos Cerdán, que era el hombre que manejaba el PSOE, el juez manda a prisión a Ábalos, que manejó el partido pero que fue también uno de los ministros más poderosos, que defendió la moción de censura en el Congreso con el argumento de la lucha contra la corrupción. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ahora, mientras dispara contra Pedro Sánchez en sus declaraciones, Ábalos se convierte en el primer diputado en activo que, junto con su asesor y confidente, entra en prisión porque el juez advertía un riesgo extremo de fuga, según el magistrado, a un país de América Latina. El PSOE encaja además el golpe el mismo día en el que afrontó en el Congreso una importante derrota parlamentaria con la senda de déficit, lo que anticipa que aprobar los presupuestos parece una quimera. De manera que este jueves, con Ábalos ya en prisión, sirvió para constatar la diferencia entre verlo venir y ver cómo llega finalmente el desenlace. Con Ábalos en prisión y además Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. En prisión y sin fianza, porque el juez observa un riesgo de fuga extremo también de Koldo García. Riesgo muy intenso, extremo de los dos, dice literal el juez, ante la cercanía del juicio oral por las mascarillas y las altas penas de hasta 30 años de prisión que les reclaman. El juez rechazó las explicaciones de la defensa. La UCO no le ha hallado dinero ni bienes que puedan servir para su huida, pero el magistrado recuerda que el hijo de Ábalos ha ido aportándole dinero y podría suministrarle más para escapar a la justicia. También resalta sus conexiones en Hispanoamérica, labradas por sus contactos mientras fue ministro, y posibles propiedades en Perú a través de la Fundación Fiadelso. El magistrado no entra en la posible afección al legislativo porque Ábalos no vaya a poder ejercitar su derecho como diputado. Es algo que deberá resolver el Congreso, dice, y rechaza que con la prisión se pretenda obtener una declaración colaborativa del exministro. Si hubiera pretendido eso, dice, le habría enviado antes a prisión y no a las puertas del juicio oral. Campos, luego entraremos en detalle en el abierto, pero algunas dudas del periodo que se abre ahora para Ábalos. ¿Estará en la cárcel hasta que haya juicio? ¿Y cómo son estas primeras horas en la prisión de Soto del Real? Sí, hasta la celebración del juicio, que se prevé en 3 o 4 meses. Ábalos y Koldo ingresaron ayer tarde. Tras ser fichados, ingresaron en el módulo de ingresos. Luego fueron examinados por el médico y el psicólogo del centro penitenciario de Soto y finalmente conducidos al módulo de respeto, donde se encuentran presos menos conflictivos. Seguramente, si alguno de los dos no dijo lo contrario, Ábalos y Koldo han podido compartir celda. Ningún preso pasa la primera noche en solitario en Soto del Real. Campos, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hace ya unos días, cuando intuía que su ingreso en prisión iba a ser inminente, Ábalos empezó a cambiar su estrategia. Dijo que fuentes presenciales le habían confirmado que existió una reunión entre Sánchez y Arnaldo Otegi, que ellos dos niegan, para pactar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy, la de 2018. Y ayer mismo, poco antes de entrar en prisión, Ábalos le dijo al diario El Mundo: en ERE Europa podemos llegar a Begoña, llegar bien llegados. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Es palpable la conmoción que produce en el PSOE ver la imagen de otro de sus secretarios de organización entrando en la cárcel, siendo además diputado todavía en ejercicio y amenazando con ir disparando contra Pedro Sánchez. Sí, en el gobierno reconocen el impacto que supone la entrada en prisión de Ábalos y el malestar que genera también su cambio de estrategia, lanzándose contra el Ejecutivo y el partido del que formó parte. Aún así, en el PSOE creen que el golpe no es ni de lejos comparable al que sufrieron a finales de junio con Santos Cerdán, que hizo el paseillo hacia la cárcel 2 semanas después de ser expulsado de la Secretaría de Organización. Se aferran al hecho de que Ábalos lleva más de un año fuera del partido. Para lo que sí se preparan en la Moncloa es para elevar el tono contra
el exministro, que ayer fue un paso más en los ataques contra sus excompañeros de gabinete, lanzando sospechas contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, y dando, dicen, artillería al PP. En el Ejecutivo lamentan que Ábalos caiga en la espiral de mentiras en la que están otros miembros de la trama. Hay fuentes que dicen directamente que el exsecretario de organización va camino de convertirse en una aldama. Hay desconcierto, eso nadie lo niega, por la actitud del exministro, pero insisten los dirigentes consultados en que no hay nada que pueda decir Ábalos que les vaya a implicar. Enmarcan esas acusaciones en la desesperación propia de alguien que es consciente que puede pasar mucho tiempo en prisión. Alberto Núñez Feijóo, que otras veces ha dicho que no presenta una moción de censura por la falta de apoyos, ha convocado una manifestación el domingo en Madrid y la convoca a unos pocos metros de la sede del Partido Socialista. Recupera para ella el lema que ya sacó a la calle hace unos meses y que generó bastante polémica. Lo hace además reafirmándose porque dice así, efectivamente, mafia o democracia. David Junquera, buenos días. Buenos días. El gobierno no para de tambalearse, pero no cae. Y para combatir la frustración que le produce la espera, Feijóo opta por volver a llamar a las calles. Es la 7ª vez que lo hace desde que preside el PP. Opta por esta solución habida cuenta de que los socios siguen sin girarle la cara a Sánchez. Si los socios del señor Sánchez quieren seguir siendo cómplices de todo esto, allá ellos. Lo pagarán. Ya lo están haciendo. Pero la mayoría de españoles no debemos callar ni permanecer anestesiados. Esos socios que no empujan al presidente para que se derrumbe, pero Feijóo tampoco se atreve a abrir el maletín nuclear de la moción de censura. Si me hubiese precipitado presentando una moción de censura sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora ya conocemos, evidentemente me hubiese equivocado. En mi opinión, insisto, creo que he acertado y espero seguir acertando en el futuro. Todo a pesar de que acusa a Sánchez de ser la manzana que ha podrido el cesto entero y de que da pábulo a las últimas acusaciones de Ábalos, que ha sugerido investigar el rescate a Air Europa para llegar a implicar a Begoña Gómez. Feijóo, por tanto, que apunta a los socios justo cuando ayer mismo, el mismo día del ingreso en prisión de Ábalos, el gobierno encajó la derrota de la senda de déficit en el Congreso con los votos en contra del PP, de Vox, también de Junts y la abstención de Podemos. La intención de la ministra de Hacienda es volver a llevar esa senda a la Cámara, pero vuelve a demostrarse, en fin, que será prácticamente imposible sacar adelante unos presupuestos, ahora precisamente que el gobierno se había comprometido a cumplir con el mandato constitucional que le obliga, al menos, a presentar el proyecto en las Cortes. Los socios presionan y se preguntan por la estabilidad de la legislatura y piden más explicaciones ante el ingreso de Ábalos en la cárcel. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque sin gestos que apunten a una ruptura a corto plazo, los socios empiezan a sentirse incómodos con el caso Ábalos, sobre todo tras la entrada en prisión del exministro de Transportes y las consecuencias que esto pueda tener. Centrados en su figura, han sido muy críticos en sumar con Enes Urtasun, hablando de máximo desprecio. Creo que ante un personaje que está siendo investigado sentado en el banquillo, que trate de apretar el botón del ventilador para distraer la atención, lo único que merece es el máximo desprecio. Tampoco ha cambiado la postura de Esquerra y su apoyo al Ejecutivo. Que Ábalos haya entrado en prisión no cambia nada, decía Gabriel Rufián. Para nosotros pues cambia poca cosa porque, repito, son las mismas acciones. Si han sido algo más críticos en Podemos, del caso PSOE que decía Yone Belarra hace unos días, a la crítica a otros grupos por minimizar este caso de corrupción. Máxima contundencia contra la corrupción, porque a mí me preocupa que haya grupos que le quiten importancia a la corrupción cuando la hace el PSOE. Nosotros pensamos que hay que tener la misma posición con la corrupción del PSOE y con la corrupción del PP. Silencio por ahora de los socios vascos. Ni PNV ni Bildu se han pronunciado sobre la entrada en prisión de Ábalos. Con este escenario, Guille, con Ábalos y Koldo en la cárcel, sin apoyos en el Congreso y a punto de estrenar un nuevo ciclo electoral, la pregunta es si en la Moncloa mantienen los planes de que la legislatura puede aguantar hasta 2027. Los mantienen, Ángels, y de hecho dicen que la actitud del PP les refuerza en esa intención de seguir. En la Moncloa aseguran que las elecciones serán cuando toquen legalmente o antes, pero si el presidente quiere. En el Ejecutivo aseguran que no van a ceder al chantaje y a la deriva de Feijóo, es lo que consideran el anuncio de la manifestación del domingo. Dicen que el PP está instalado en una estrategia para trasladar la idea de que continuar es inviable y que quieren en Génova crear un estado de opinión de caos. Los socialistas reconocen que la complejidad del Parlamento es hoy mayor, entierra cualquier posibilidad de formar mayorías, pero hay fuentes que admiten que la pérdida de un voto clave como el de Ábalos supone un cambio en el tablero, pero lo que toca, dicen en el Ejecutivo, no es abrir las urnas, sino jugar con ese tablero y con normalidad, así que defienden en el Ejecutivo que siguen dándose las condiciones para mantenerse en el gobierno. Seguimos en el abierto, Guille.
Hasta luego. Esto último de Ábalos y de Koldo, que han pasado su primera noche en prisión. Vaya, llega cuando el gobierno todavía intentaba pasar página de la condena al fiscal general del Estado. No acaba de pasar, entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo sigue redactando aún la sentencia. Y contra eso acaba de revolverse la Unión Progresista de Fiscales, la asociación a la que pertenece García Ortiz. Dice en un comunicado que este retraso es violencia institucional y le exige al Supremo que haga pública la sentencia de inmediato. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El comunicado subraya que privar al condenado y a la ciudadanía de conocer las razones de la condena genera una grave inseguridad jurídica y un grave daño institucional. Para los fiscales progresistas, estar condenado sin conocer por qué es una forma de violencia institucional, ya que no se trata de un mero trámite. La motivación de la sentencia, dicen, es la garantía democrática esencial y lo que permite garantizar que el fallo sea dictado conforme a la ley. Reclaman así al Supremo que difunda la sentencia completa contra García Ortiz de forma inmediata. Todo esto mientras el PP engrasa su relación con Vox, aquí donde estamos hoy, en la Comunidad Valenciana. A eso vamos enseguida. Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida? Buah, sería muy grande. Tan grande como el bote especial de Euromillones. Este 5 de diciembre, 130 millones más el millón extra. Justo así de grande. Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande. Paco, ponnos lo de siempre. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Si te persigue un fantasma, llamas a los cazafantasmas. Si los trolls te molestan, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España. Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Simón. Disfruta Don Simón. Disfruta sin azúcar. Simón. Sabor Don Simón. Disfruta Don Simón. Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Si esta cambra m'atorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars de los Juan Fran Pérez Llorca ya es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. No hay pacto por escrito. Vox trató de generar un poco de incertidumbre, diciendo que esperarían a escucharle para decidir su voto, pero la verdad es que todo el mundo daba por hecho que iba a pasar lo que finalmente pasó. Un discurso de Pérez Llorca que agrada a Vox. La convivència, la seguretat y la preservación de la nuestra identidad. El que dijo que la convivencia, la seguridad y preservar la identidad no es ser racista, sino la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público. Valencia, Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Àngels. Pérez Llorca pidió perdón a las víctimas de la Dana en un discurso en el que concedió a Vox los temas que ellos querían. Sí, Pérez Llorca apura la legislatura hasta el final de mandato. Va a disponer de solo año y medio para culminar la reconstrucción y para cumplir toda y cada una de las promesas que le hacía ayer a Vox. Tenim que parlar clar. El Pacte Verd Europeu és la major amenaça que s'enfronten els nostres llauradors. Reivindicar una gestió de totes les administracions més responsable en el tema de la inmigració. Que hagan de una vez por todas la presa de Villamarchant, que hagan de una vez por todas la presa de Cheste y que reparen urgentemente la presa de Forán. El nuevo presidente asumía así desde la tribuna del Escors las exigencias de Vox y no solo eso, les dio las gracias en numerosas ocasiones por apoyar al Partido Popular durante todos estos meses. Señorías de Vox, yo les quiero agradecer que hayan estado trabajando en todo momento con la responsabilidad de seguir impulsando la reconstrucción en la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, ambas formaciones políticas hemos demostrado la altura de miras necesaria. Moltes gracias. Una sintonía total con Vox que le acabó correspondiendo. José María Llanos es el portavoz síndico. Vox le tiende la mano y le ofrece un camino con las medidas que le hemos estado enumerando y por todo ello apoyaremos su investigación. Se cumplió por tanto el guión previsto. El nuevo presidente jurará el cargo el próximo martes. Después de ver a formar a su nuevo gobierno, es probable que repitan algunos de los consejeros de Mazón la confirmación, según el PSPB y Compromís, de que será un gobierno de continuidad. Julián, gracias. Hasta ahora. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Venga, vamos, que te cuesta empezar el día. Tengo algo importante, algo que te va a animar. Escucha, Amazon te trae 12
días de sorpresa. Y la sorpresa de esta mañana es poder conseguir una Smart TV LG por solo 529 euros. Date prisa, que el stock es limitado, solo disponible desde las 9 de la mañana en Amazon.es. Hay ofertas sorpresa 2 veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana del Black Friday de Amazon. Sujeto a términos, condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. ¿Quieres más información? Apunta Amazon.es. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las... Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¡Aquí va la receta! ¡Vamos lo especial! ¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos! Sin que nos cueste un riñón. Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc. ¿Y los cheesecakes a solo 2,25? Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. En Alcampo del 27 al 30 de noviembre tienes el pulpo crudo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios. En Alcampo sales ganando. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Francia quiere recuperar la mili y ya tiene una propuesta concreta. La presentó ayer el presidente Emmanuel Macron. Una necesidad, dijo, en tiempos de incertidumbre y amenazas. Propone un servicio militar de 10 meses para chicos y chicas de entre 18 y 19 años. De entrada va a ser voluntario, pero se reserva la posibilidad de hacerlo obligatorio en situaciones excepcionales. París, Lucía Riera. Macron defiende que hay que prepararse ante un peligro creciente de guerra extendida en Europa. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscripción. No podemos volver a la época del servicio militar obligatorio, pero necesitamos movilización, ha dicho. Por eso propone un nuevo servicio nacional militar con el que pretende sumar 50.000 nuevos reservistas para 2035, duplicando los que ya hay. Los jeunes du service national serviront pendant 10 mois. El servicio durará 10 meses, estará remunerado con al menos 800 euros mensuales y será voluntario, aunque podría volverse obligatorio en caso de crisis mayor. Los primeros 3.000 jóvenes serán movilizados a partir del próximo verano, la mayoría chicos y chicas de 18 y 19 años que en ningún caso serán enviados a luchar a Ucrania. Los jeunes serviront sur le territoire national. Macron ha insistido en que prestarán servicio únicamente en el territorio nacional. 8 de cada 10 franceses respaldan la medida, que costará 2.000 millones de euros. Hace unos días preguntaron a Donald Trump por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y Trump, que estaba recibiendo al príncipe de Arabia Saudí, dijo que eso son cosas que pasan, en referencia a la muerte del periodista que fue descuartizado. Nuestra corresponsal en Washington ha hablado con la viuda de Khashoggi, Sara Canals. Hanan Khashoggi está indignada por la actitud de Donald Trump en aquella reunión. Básicamente está rompiendo los valores occidentales de la libertad de expresión y de prensa. En cierto modo, lo que está haciendo es justificar la matanza. Y cree que el presidente está desinformado sobre el caso. Alguien le ha dado información errónea. Esto es un acto de terrorismo, no es algo normal. No son cosas que pasan. Ahora, junto a congresistas demócratas, se presiona a la Casa Blanca para que difunda una llamada entre Trump y el saudí tras el asesinato en 2019. Decidieron destrozarme la vida y arrebatarme el hombre al que amaba. Por favor, no olvidéis a vuestro colega Jamal Khashoggi. Ayudadme a mantener viva su memoria y a que no acabe enterrada como quisieran ahora los saudíes. Sabe que el camino es largo, pero espera poco a poco ganar apoyo. Y hoy además Sanidad va a proponer a las comunidades un plan común contra la gripe. Mariola Laurido. La incidencia de la gripe ha aumentado un 40% en la última semana. En atención primaria son 112 casos por 100.000 habitantes. Ante la escalada de la epidemia, la ministra de Sanidad, Mónica García, volverá a pedirles hoy a las comunidades autónomas un plan común para controlar la gripe y evitar el colapso sanitario. Pero es importantísimo y es urgentísimo que seamos capaces de llegar a un entendimiento técnico común y político para afrontar la epidemia de la gripe, la epidemia de los virus respiratorios, cuanto antes posible. Pero no lo tiene fácil. Hasta ahora, como ocurrió el año pasado, las comunidades del PP se han negado a pactar un protocolo que contempla el uso obligatorio
obligatorio de las mascarillas si es necesario. Algunas, como Aragón, Valencia, Asturias o Galicia, han empezado a recomendarla en los centros sanitarios por el repunte de contagios. Y en 10 minutos el abierto hoy desde la Rambleta. La Rambleta, ¿no? Desde el Teatret de Xixona. Estoy en Valencia y ya no sé dónde estoy. Diminutivo es seguro. Hoy Exacto. con Carlos Sánchez, Estefanía Molina y Salva Anguix. Venga, 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.